Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Un saludo muy cordial y muy lleno de gozo espiritual a todos ustedes que nos sintonizan nuevamente en esta mañana para crecer juntos en nuestra fe católica. En el lugar donde te encuentres, dedicado a la actividad en la que estés en este momento, seas bienvenido en nombre del Señor, para que escuches su santa palabra, para que sientas su presencia, para que reconozcas que sin Él no puedes hacer nada y que por tanto recurras a Él lleno de humildad y lleno de amor. Vamos a dar inicio entonces a este encuentro de hermanos y hermanas el día de hoy, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuevamente nos encontramos ante ti, seguros de tu presencia, de que nos escuchas porque nos amas infinitamente. No somos dignos de tu amor, no merecemos tu cuidado, tu protección, no somos fieles a las normas que tú nos has dado. No somos fieles tampoco en nuestra relación contigo. Quizás no te dedicamos el tiempo suficiente en la oración. Quizás tampoco nos caracterizamos por ser muy buenos en hacer el bien a los demás. Reconocemos con humildad, Señor, que nos entregamos muchas veces al trabajo excesivo, a los compromisos, a las tareas diarias que nos roban la atención, el tiempo, incluso la paz. Queremos, por tanto, Señor, pedirte que sigas teniendo compasión de nosotros, que no nos trates como merecen nuestros pecados, ni nos pagues según nuestras culpas, que sigas abriendo tu corazón, Señor, para que sigamos teniendo refugio en ese corazón amoroso. Transfórmanos con la gracia de tu amor, según tu santa voluntad. Asístenos en nuestras debilidades, Señor. Llévanos de la mano para que no nos desviemos de ti. Con la fuerza de tu Santo Espíritu, haz que podamos crecer en santidad, porque es para la santidad para la que nos has creado. Permítenos, Señor, que seamos capaces de resistir a las tentaciones de cada día. Aleja de nosotros la mediocridad y la tibieza. Pon en nuestro corazón los mismos sentimientos de tu Hijo Jesús, para que, siendo como Él, busquemos primero las cosas de tu reino y que estemos seguros que lo demás llega por añadidura. Acompaña nuestro caminar con la presencia maternal y amorosa de la Santísima Virgen María, que tus santos ángeles nos cobijen también con su amparo y con su protección. Muéstranos a todos hoy y siempre la grandeza de tu amor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al dar inicio, hermanas y hermanos, a este tema del día de hoy, quiero invitarlos a que aprovechemos una canción muy hermosa de la hermana Glenda sobre el Magnificat, ese himno, ese cántico de la Santísima Virgen María, en la que ella canta alabanzas a Dios después de que el Espíritu Santo, a través de su prima, Santa Isabel, la elogia, la llama bendita entre todas las mujeres, la reconoce como la madre del Señor, la madre de nuestro Señor. Vamos a utilizar esa canción como oración para que sigamos reconociendo también la fe de ella, que es el mejor instrumento de Dios, para que a través de ella llegara a nosotros la salvación del mundo, a través del Dios con nosotros, que nació de su seno purísimo. Quiero cantar contigo, hija de Sión, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén, las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la sociedad.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma, proclama mi alma. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, los despide vacíos. Proclama mi alma, proclama mi alma. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma, proclama mi alma. Así entonces hacemos continuación del tema que ya tomábamos la semana anterior, con la cuarta de las ideas protestantes que dieron como fundamento a la reforma protestante, estas doctrinas de hombres según las cuales la relación con Dios a través de la fe se desarrolla de forma completamente diferente a como la Iglesia Católica lo ha enseñado por 2000 años, basada en las Sagradas Escrituras y en la tradición de los apóstoles. Esta cuarta idea es a la que se le conoce tradicionalmente como la sola fide, es decir, la sola fe. Solamente por la fe somos salvados, no necesitamos hacer nada más. Mientras creamos en Cristo, somos ya justificados y por tanto recibimos una salvación que es permanente y definitiva y que no necesitamos ya esforzarnos por mantener, porque ya nos la ha alcanzado Cristo con su muerte en la cruz. Y si nosotros creemos esto, ya podemos hasta pecar, como diría San Martín Lutero en la doctrina pues, de los protestantes, pero que es totalmente falsa. Lejos del Espíritu Santo haber inspirado una aberración, un error tan grande en la fe cristiana, lejos de la Sagrada Escritura tener una enseñanza tan satánica, tan demoníaca, lejos de la verdadera fe cristiana, la de profesar una idea tan torcida y tan equivocada como esa. ¿De dónde surge entonces la idea de la sola fe? Surge de la mala interpretación del primer protestante, Martín Lutero, cuando al tomar pasajes de la Sagrada Escritura no los ubicaba en su contexto bíblico y en su contexto teológico, sino que se dedicaba simplemente a interpretar los pasajes de forma privada, de forma personal, pasando por alto las dos enseñanzas bíblicas en las que San Pedro nos recuerda que no se puede interpretar la Sagrada Escritura de esa manera. Ya lo decíamos la semana pasada
con segunda carta de San Pedro, capítulo 1, desde el versículo 20 hasta el capítulo 2, versículo 3. Así también con esa misma carta de San Pedro, la segunda carta, en el capítulo 3, desde los versículos 15 hasta el 17. La palabra de Dios no es para interpretarla de forma privada, de forma personal, sino para interpretarla según la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, que dio resultado, dio origen, podríamos decir, hizo la Biblia, que es la Iglesia Católica. Enseñanza esta que encontramos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y es en torno precisamente a la interpretación, no de cada pastor, no de cada fundador de su propia iglesita, no de cada hermano o hermana, cuando toman una Biblia y la ponen bajo su brazo y se van entonces a leerla y a interpretarla según su propia conveniencia y según su propio entendimiento, como se interpreta la Biblia, sino según el Espíritu verdadero, según el Espíritu Santo, que ha interpretado la Biblia dentro de la Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad. Y esos pasajes, decíamos, que Martín Lutero tomó para fundamentar esta doctrina completamente contraria a la fe cristiana, a la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica, son pasajes como Romanos 1, 16 al 17, Efesios 2, 8 al 9, Romanos 3, 22 al 25, Romanos 5, 1. Y allí podríamos incluir también, como lo mirábamos la semana pasada, Juan 6, solamente versículos del 28 al 29, que era cuando recordábamos la mala actitud y la mala práctica de los hermanitos protestantes, que hacen a un lado toda la otra enseñanza de Jesús acerca de sí mismo como pan vivo bajado del cielo, con su carne que es verdadera comida, con su sangre que es verdadera bebida. Ese capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que es fundamental para nuestra fe cristiana católica, en la presencia de Cristo en la Eucaristía, y que ellos simplemente desechan y toman nada más los versículos 28 al 29, que se refieren a la fe como obra de Dios, pero que no son capaces de aplicar en ese mismo pasaje a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de Cristo, al testimonio de Cristo acerca de su presencia en la Eucaristía. Y así como esos pasajes, entonces podemos también incluir estos nuevos que traigo el día de hoy. Romanos 4, 3. Creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta para obtener la salvación. Otro pasaje de los hermanos entonces, de los hermanos protestantes, para justificar su doctrina, su creencia, su idea de que solo por la fe puede el hombre ser salvado. Esta otra, que es la que más predican y la que más utilizan y que se saben hasta de memoria para afirmar, según eso, que basta la fe para salvarse, y que es con la que seguramente te van a atacar y van a intentar confundirte. Romanos 10, del 9 al 10, que dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Gloria al Señor, aleluya, ya estamos salvados. Gloria al Señor, Jehová nos ha salvado. Gloria al Señor. Pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje, así cortito, así mocho, manipulado, fuera de todo contexto, es el que utilizan ellos entonces como uno de los pasajes más utilizados y más preferidos para confundir a los católicos en relación con la fe, excluyendo la necesidad de las obras, de las buenas obras, de la caridad, de la misericordia, y afirmando entonces que la salvación viene solamente por la fe. Vamos a hacer eco a esta cita bíblica de Romanos 10, del 9 al 10,
para mirar cuáles son las dos acciones de las que habla San Pablo en este pasaje y descubrir entonces allí si de verdad es solamente el creer en el corazón y el profesar con la boca lo que se necesita para alcanzar la salvación. Miren que San Pablo está hablando entonces de, pues, si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Esa es la primera de las acciones a las que se refiere San Pablo. Pero resulta que no solamente nosotros, los cristianos, hemos confesado con nuestra boca que Jesús es Señor y por tanto los cristianos no seríamos los únicos en recibir la salvación si se tratara solamente de confesar con la boca. Hay otro grupo de seres que a lo largo de los evangelios lo encontramos también profesando con su boca, confesando con su boca quién es Jesús. Y esos seres no están salvados, todo lo contrario, están condenados por toda la eternidad. Esos seres son los demonios. Y pasajes como Marcos 1:24 y Marcos 5:7 nos permiten descubrir a los demonios confesando quién es Jesús, profesando, como los protestantes, con su boca, quién es Jesús. Y por tanto, entonces, los demonios también deberían estar ya salvados, ¿no? Porque los demonios también entonces podrían apelar a Romanos 10:9, perdón, para tener derecho ellos también a la salvación. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo, según la doctrina de Martín Lutero y de todos los pastores protestantes. Vamos a mirar qué dice Marcos 1:24 y qué dice también Marcos 5:7, por poner solamente dos ejemplos y no extendernos mucho revisando todos los otros pasajes en los que los demonios han confesado quién es Jesús. Marcos 1:24. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Este demonio que tenía poseído a un hombre al que Jesús encuentra en una sinagoga, confiesa a Jesús como el Santo de Dios. Si el pasaje de Romanos 10:9 fuera la descripción perfecta de lo que necesita hacer el cristiano para ser salvo, que es solamente confesar con su boca a Cristo, este demonio ya tendría que estar salvado. Los demonios ya tendrían que estar salvados, porque muchos siglos antes de los protestantes, que también son demonios, los otros demonios ya confesaban quién era Jesús. Ya ellos habían puesto entonces en sus labios una profesión de fe, porque profesaban a Jesús como el Santo de Dios. De la misma forma, Marcos 5:7, y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este demonio es el demonio que tenía poseído a un hombre en la región de Gerasa, a un geraseno, y que no solamente era uno, eran muchos. El nombre que le da este demonio a Cristo es Legión. Una legión completa de demonios estaban entonces poseyendo a un hombre en Gerasa y profesaron todos estos demonios a Cristo como Hijo de Dios Altísimo. Estos demonios entonces podrían también haber ya apelado ante Dios por la salvación eterna si utilizaran el pasaje de Romanos 10:9, según el cual, en la interpretación de Martín Lutero y de los protestantes, basta solamente con profesar con los labios a Cristo para ser salvado. Y como sabemos, los demonios no están salvados, no están en el cielo, no gozan de la eternidad al lado de Dios. Todo lo contrario, están en el infierno. No hubo lugar para ellos ya en el cielo después de que se rebelaron contra Dios.
Por tanto, no es cierto lo que desde una mala interpretación Martín Lutero y todos los otros protestantes han afirmado por 502 años, que San Pablo estaba enseñando que bastaba con confesar con la boca la fe en Cristo para ser salvados. No es así. San Pablo no estaba enseñando esa barbaridad como la entendió Martín Lutero y como después de él, mañosamente, todos los pastores protestantes lo han entendido y lo han predicado, convirtiéndose esta entonces no en doctrina de Dios, sino en doctrina de demonios. Y si miramos la otra parte de este pasaje, allá en Romanos 10:9, donde dice San Pablo, si crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, si además de la profesión de fe en Cristo, creemos también en Cristo, es decir, tenemos fe y expresamos esa fe, en la mala interpretación de Martín Lutero y de los pastores protestantes, ya seríamos salvados. Basta la fe, esa creencia, esa idea es lo que fundamenta gran parte de la Reforma protestante y del movimiento protestante ya por espacio de 5 siglos, de 502 años. Pero resulta que nosotros los cristianos no somos los únicos que tenemos fe en Cristo. Nosotros los cristianos no somos los únicos que tenemos fe en Dios. No somos los únicos que creemos en Dios. Los demonios también creen en Dios. Es decir, los demonios también tienen fe. Y no por tenerla, los demonios están ya salvados. Así como pudimos ver con Marcos 1:24 y con Marcos 5:7, apenas por poner 2 ejemplos dentro de los muchos que podemos tomar, así también podemos descubrir entonces que la fe no es el único requisito necesario para la salvación, porque los demonios, nos dice la Biblia, también creen, y creen más que nosotros porque tiemblan. ¿Dónde encontramos esta verdad? En una carta que Martín Lutero despreció, llamándola una carta de paja, porque esta carta, particularmente el capítulo 2 de esta carta, iba totalmente en contra de sus enseñanzas demoníacas basadas en la mala interpretación y en sus propias en su propia conveniencia y en sus propios intereses. La carta del apóstol Santiago, que Martín Lutero no quería incluir en su traducción al alemán de la Biblia que él había hecho y que no retiró, no removió de su Biblia, pero que en el comentario que le hizo en la introducción de esta carta, la llamaba una carta de paja, porque se opone radicalmente el apóstol Santiago a esta enseñanza mañosa de Martín Lutero. Y miren lo que dice el capítulo 2 en el versículo 19 de esta carta del apóstol Santiago. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Tú, hermano protestante, ¿crees que hay un solo Dios? Haces bien. Pero también los demonios lo creen y lo creen más que tú, porque tiemblan. Tú ni tiemblas. Estás tan seguro de tu salvación que tú ni siquiera tiemblas ya. La fe no te lleva a temblar, te lleva a desmayarte pensando que descansas en el Espíritu, te lleva a supuestamente hablar en lenguas, te lleva a creerte ya salvado. Por eso ni tiemblas. Pero lo que nos está diciendo aquí San Pablo es no que se necesite exclusivamente o solamente la fe para salvarse, porque de lo contrario también los demonios podrían ya apelar ante Dios por la salvación, porque según los protestantes, que también son demonios, como decíamos, basta la fe. Y si los demonios tienen fe, como los protestantes tienen fe, entonces también los demonios, deberían estar también salvados. Si los demonios de los protestantes
se creen salvados porque confiesan con su boca a Cristo y porque creen en su corazón en Dios, en Cristo. Los demonios que estaban antes de los protestantes también lo creen, lo han creído siempre y tiemblan ante esta fe, algo que los protestantes ni siquiera hacen. Por tanto, los demonios, como los protestantes, también deberían estar ya definitivamente salvados, ser salvos también los demonios, así como lo afirman los protestantes, porque los demonios cumplen lo que los protestantes reconocen en Romanos 10, del 9 al 10. Los demonios, así como los protestantes, confiesan con la boca y creen con el corazón, tienen fe, profesan la fe, confiesan la fe. Deberían estar los demonios entonces también salvados, ser salvos, así como los protestantes se creen salvos. Miren cómo de una enseñanza mal interpretada y de una lectura también mal interpretada de los protestantes, desde Martín Lutero en adelante, cómo se crea una doctrina que no es de Dios, que es de demonios, y que 502 años después se sigue predicando en todos estos changarritos del demonio que son las sectas protestantes. Y viene otro pasaje que ha sido escandaloso aún entre los mismos protestantes conocedores de las Sagradas Escrituras, por lo que hizo Martín Lutero. Cuando Martín Lutero leyó Romanos 3:28, hizo algo que la misma Santa Biblia condena. Cuando Martín Lutero leyó Romanos 3:28, que dice: pues estoy convencido de que el hombre obtiene la salvación por la fe y no por el cumplimiento de la ley, Martín Lutero le agregó una palabra a este versículo con el fin de fundamentar su creencia en la sola fe necesaria para la salvación. Y entonces a este pasaje Martín Lutero lo cambió de la siguiente manera: pues estoy convencido de que el hombre obtiene la salvación solo por la fe y no por el cumplimiento de la ley. Ese pasaje manipulado en la traducción de la Biblia de Martín Lutero es el pasaje en el que supuestamente en la Biblia se fundamenta ya la sola fe, porque Martín Lutero le pone entonces a este pasaje la palabra solo antes de la fe, para decir entonces que el hombre obtiene la salvación solo por la fe y no por el cumplimiento de la ley. En el texto original griego, tal y como lo escribió San Pablo, esa palabra solo no existe allí. La incluyó San Martín Lutero, el santo de los protestantes, en 1520, cuando estaba él mismo trabajando en la traducción de su propia Biblia, de la Vulgata, que era la Biblia que había traducido San Jerónimo del griego al latín, y que Martín Lutero entonces la estaba traduciendo al alemán. Esta aberración, este gran pecado que cometió Martín Lutero, sumado a todos los otros pecados que había cometido, es lo que hizo que después de él, Calvino y Zwinglio y todos los demás que han formado sus sectas protestantes, piensen que de verdad basta con la fe para salvarse. Y es esta aberración de Martín Lutero y de cada pastor protestante que se ha venido creyendo esta mentira por espacio ya de 5 siglos, de 502 años, que muchos de ellos han muerto en pecado mortal, alejados de Dios, porque murieron convencidos de que ya se iban a salvar o que ya estaban plenamente salvados solo por la fe. Y la Biblia misma condena esta mala acción, esta aberración de Martín Lutero, cuando en pasajes como Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, encontramos: no añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, para así guardar los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que os prescribo.
Y también encontramos entonces en Proverbios 36, no añadas nada a sus palabras, a las palabras de Dios, no sea que te reprenda y pases por mentiroso. Pues la historia misma, que no se puede ya borrar, da testimonio de Martín Lutero como mentiroso, porque añadió una palabra a Romanos 3:28 y cambió por entero el cristianismo, por lo menos del lado de los protestantes, cuando les enseñó a que pueden estar ya ellos conformes, tranquilos, relajados, pensando que están ya salvados para siempre, definitivamente, por el hecho de que solo la fe le obtiene la salvación al hombre y no el cumplimiento de la ley. A Martín Lutero y posteriormente a todos los protestantes que de su Biblia retiraron 7 libros, la palabra de Dios misma los condena en Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro. Esa maldición cayó sobre Martín Lutero porque Martín Lutero añadió palabras que no estaban en la Santa Biblia, las añadió de forma arbitraria y descarada. Y no sin razón, no por casualidad, el final de la vida de Lutero fue tan dramático. Martín Lutero se suicidó, murió ahorcado, como antes, en los tiempos de Jesús. Alguien más también murió ahorcado por haberse opuesto al plan de Dios, Judas Iscariote. No como casualidad, sino como el cumplimiento de esta maldición de Dios. El primero que se rebeló contra Jesús y que lo traicionó, murió ahorcado. Y el primer protestante de la historia que se alejó de la iglesia verdadera y renegó, abdicó, se rebeló contra la fe cristiana verdadera, murió también ahorcado, Martín Lutero. Y sigue el libro del Apocalipsis. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro. Todas las sectas protestantes están sentenciadas por esta maldición de Dios, porque en sus Biblias faltan 7 libros, 7 libros, imagínense ustedes, que les han quitado gran parte de la revelación de Dios y que les permite mantener entonces sus ojos vendados por los engaños de Satanás, porque no tienen una Biblia de 73 libros, tal y como nació originalmente en la única y verdadera iglesia de Jesús en el año 382, en el Concilio Romano, bajo la dirección, la autoridad del Papa San Dámaso I, sino que tienen una Biblia recortada con 66 libros, muy cercana a esta cifra, este número, al número de la bestia que encontramos allá mismo en Apocalipsis, el 666. Y tampoco esto es una casualidad. Y por tanto la maldición que contiene el libro del Apocalipsis para quienes quitan palabras, y en el caso de los protestantes, libros inclusive, a la palabra de Dios, incluye también su condena, que se les quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, es decir, no tendrán salvación. Ellos que se llenan la boca pensando y afirmando a 4 vientos que ya están salvados, no han leído allá en su libro del Apocalipsis, en su Biblia Reina Valera o traducción del Nuevo Mundo, que por haber quitado libros a la Biblia, por haber reducido palabras a la palabra de Dios, se les quitará su parte en el libro de la vida y en la ciudad santa que se describen en este mismo libro. Por eso los protestantes no pueden obtener la salvación
si no se acercan a la verdadera doctrina que Cristo dejó en su única iglesia, que es columna y fundamento suyo, columna y fundamento de la verdad. Dice Gálatas capítulo 2, versículos del 15 al 16, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos creído en Cristo a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Y este es otro pasaje entonces que ha llevado a los hermanos protestantes desde Martín Lutero en adelante a transformar el mensaje del evangelio y a cambiar la fe cristiana desde la interpretación personal, mañosa y limitada de la palabra de Dios, que ha llevado a la condenación a tantas hermanas y hermanos durante 500 años. Y terminamos esta exposición de las citas bíblicas que los protestantes utilizan para justificar la mentira de la sola fe con Romanos 10:13. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y ellos toman entonces este pasaje desconectado de todo el otro contexto bíblico y teológico y de las otras enseñanzas de San Pablo para seguir creyendo de manera ciega y absurda que por el solo hecho de invocar el nombre del Señor se salvarán. Ya están salvados, ya están siempre salvados, definitivamente salvados, salvos, siempre salvos. Si eso fuera verdad, entonces la legión de demonios que estaba poseyendo a este hombre en Gerasa, en Marcos capítulo 5, versículo 7, ya estarían salvados todos estos demonios, porque también ellos invocaban el nombre de Dios. Escuchen, te conjuro por Dios que no me atormentes. Ya esta legión estaba invocando el nombre del Señor. Por tanto, si en Romanos 10:13 los protestantes creen en la salvación por el hecho de que ya han invocado el nombre del Señor, los demonios también podrían apelar a este pasaje de Romanos 10:13 para exigirle a Dios su salvación. Y como sabemos, los demonios no se salvaron. Los demonios no gozan de la presencia de Dios por toda la eternidad. Los protestantes entonces creen que solamente con esta confesión de fe es suficiente para salvarse, por lo que ya no es necesario hacer nada más. Y por eso excluyen todos los demás actos de piedad y de caridad a los que consideran como innecesarios para salvarse, y con los cuales utilizan entonces toda su artillería pesada para irse en contra de los católicos, acusándonos de todas las calumnias y las falsedades que ellos nos atribuyen, porque nosotros, además de nuestra fe, reconocemos la necesidad también de las buenas obras y de la vida de piedad. Pero, ¿qué nos enseña de verdad la Biblia sobre esto, sobre la salvación? ¿Es cierto lo que dicen los hermanitos protestantes de que basta con creer en Cristo e invocar al Señor para salvarnos? ¿De verdad es así de fácil la salvación? ¿Así la enseña de verdad la Biblia? ¿Qué nos dice Jesucristo? ¿Qué nos enseña de verdad San Pablo? ¿Qué encontramos de verdad en la fe cristiana? ¿Quién tiene la razón? Las sectas protestantes que a lo largo de 5 siglos, de 502 años, han enseñado una verdad diferente, o la Iglesia Católica que viene desde Cristo y desde los apóstoles y que por 2000 años ha enseñado la misma verdad. Vamos a revisar en la Biblia los pasajes que nos permiten encontrar la respuesta verdadera en la palabra de Dios, en la enseñanza de Cristo, en la tradición de los apóstoles, en la única y verdadera iglesia fundada por Jesús. Por lo pronto vamos a hacer una pausa para que escuchemos una canción que nos ayuda a estar alertas frente a todas estas otras enseñanzas que no son de Dios y que
se han dedicado a convertir el evangelio en un negocio porque enseñan una salvación que no viene de Cristo y que venden a precio muy alto una salvación barata y mañosa que en realidad no es tal y como el Señor la pensó y la alcanzó para nosotros en la cruz. Hoy la religión la han vuelto un negocio, cada quien se sirve de ella para hacer sus intereses. Proclaman a los cuatro vientos los errores del católico como si fuera buena nueva, solo para confundirte, sin importarles si a Dios le agrada, sin importarles si a Dios le agrada, sin importarles si a Dios le agrada. Ellos andan con la Biblia, pero no te dicen la verdad, pues están cegados en su terquedad. Mucho cuidado, no te dejes engañar. Si quieres servir a Dios, ama y vive tu fe. Mejor conoce la iglesia de Cristo, mejor conoce la iglesia de Cristo, mejor conoce la iglesia de Cristo. Entonces, con esta canción como advertencia, podemos retomar las preguntas que hace un momentito estábamos mencionando y que nos sirven como referencia para adentrarnos en las Sagradas Escrituras y descubrir allí entonces, a la luz del Espíritu Santo, en la iglesia que es columna y fundamento de la verdad, cuál es la verdadera enseñanza en relación con la salvación. ¿Qué se necesita para la salvación? ¿Basta solo la fe o se necesita también la caridad, las buenas obras, la misericordia, la piedad? ¿Qué nos dice de verdad la Biblia? ¿Qué nos enseña Jesucristo? ¿Qué nos dice San Pablo? ¿Cuál es la enseñanza de San Pablo en torno a este tema tan importante y en el que lamentablemente Martín Lutero y después de él todos los pastores protestantes lo han utilizado a él, a San Pablo, a sus cartas, a sus enseñanzas que no se oponen a las enseñanzas de Jesús, sino todo lo contrario, pero que en la mala interpretación de los protestantes pareciera que es así, para justificar ellos entonces todas esas creencias demoníacas en torno a la sola fe. ¿Cuáles son las enseñanzas en realidad de San Pablo? Vamos por tanto a tomar los pasajes que encontramos en la Santa Biblia, en las cartas de San Pablo, en las que nos habla él acerca de una fe que efectivamente alcanza la salvación, pero no una fe como lo piensan los protestantes y que como la tienen los demonios, sino una fe diferente. El mismo San Pablo, que escribió todos estos pasajes que los protestantes utilizan para justificar su doctrina demoníaca de la sola fe, escribió también este pasaje de Gálatas 5:6, en el que nos enseña San Pablo lo siguiente: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe. Hasta ahí podríamos decir que los protestantes tienen razón, ¿no? Solamente la fe, gloria al Señor, aleluya. No, seguimos con lo que dice San Pablo allí en el versículo 6 de Gálatas 5, sino solamente la fe que actúa por la caridad. San Pablo nos está diciendo entonces que la fe sí es necesaria para la salvación, pero no la fe así solita,
como la enseñan los protestantes, sino la fe que actúa por la caridad. ¿Y cómo se expresa, cómo se ejercita la caridad? Por medio de las obras, por medio de las buenas obras. Allí entonces San Pablo está derrumbando la doctrina protestante de la sola fe, mostrándonos que la fe sí es necesaria, pero si esta fe actúa por la caridad. Una enseñanza que los protestantes no comparten y no transmiten y no le ofrecen a sus pobres seguidores, y los siguen haciendo creer, por el contrario, que ya están definitivamente salvados. Ese mismo San Pablo que escribió Efesios 2 del 8 al 9, que ya nosotros leíamos, que es uno de los pasajes que fundamentan ellos, en los que fundamentan ellos mejor su doctrina de la sola fe, escribió también el versículo 10, es decir, los protestantes nada más leen el versículo 8 y 9, pero no leen el 10. Así de mañosos son. Así el demonio los pone a ellos a que vivan esa fe que no les va a servir para salvarse. Ya habíamos leído Efesios 2, 8 al 9, que dice: pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor, aleluya. Ya estamos definitivamente salvados, porque no es por las obras, sino por la fe, y nosotros tenemos fe, ya somos salvos, gloria al Señor, aleluya. Pues resulta que no leen el versículo 10, que está pegado al 8 y al 9, y que les está indicando, así como Gálatas 5, 6, que sí se necesita la fe, pero no cualquier fe, no la fe de los protestantes y de los demonios, sino la fe como la enseña San Pablo en este versículo que ellos no leen. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden, ojo a esto, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. Sí se necesita la fe, pero es una fe que nos lleva a las buenas obras. Es una fe que actúa por la caridad. Es una fe que no excluye la piedad, la caridad, la misericordia, sino que la exige, si es verdadera fe. Una fe que se diferencia mucho de la fe de los demonios y de la fe de los protestantes, que creen que por tener ya entonces el nombre de Dios en sus labios y por creer en su corazón en Dios, ya están salvados. Primera a Corintios capítulo 13, versículo 2. Aunque tuviera plenitud de fe como los protestantes, como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Otro pasaje de San Pablo, del mismo San Pablo que escribe esos pasajes que los protestantes después toman para afirmar que basta la fe. Es este mismo San Pablo que nos escribe allá en la carta a los Corintios que aunque tuviéramos la plenitud de fe, como lo afirman los protestantes que la tienen, que inclusive pueden trasladar montañas, si no tenemos caridad, nada somos. El mismo San Pablo está enseñando esta gran verdad. Y en ese mismo capítulo 13 de su primera carta a los Corintios, que se conoce como el himno a la caridad o el himno al amor, nos dice bien al final de ese capítulo San Pablo: ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad, no la fe. Los protestantes piensan que de las tres, de la fe, la esperanza y la caridad, la más importante es la fe. Equivocados. La verdadera mayor de todas estas tres virtudes no es la fe, es la caridad. Por eso la fe, así como la piensan los protestantes, no es una fe que salve en realidad, es una fe que condena, porque lleva a la persona a pensar, a creer, a confiarse como ya definitivamente salvado y a no hacer nada
por su salvación, a no hacer nada por su santificación. Y por si no les queda claro a los protestantes eso que estamos leyendo con el mismo San Pablo hasta el momento, vamos a leer Filipenses 2:12. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen con temor y temblor por su salvación. Si ya San Pablo enseñara que basta con tener fe para salvarse, ¿por qué le está diciendo después a los filipenses que tienen que trabajar con temor y con temblor por su salvación? Es decir, ¿por qué les está diciendo que se tienen que esforzar por su salvación? Si bastara con profesar el nombre de Jesús y con tener fe en Jesús, con tener fe en Dios, ya no necesitaríamos entonces trabajar con temor y temblor por nuestra salvación, porque ya la salvación la habría alcanzado Cristo para nosotros. Pero Filipenses 2:12 enseña algo muy diferente a lo que Martín Lutero y su otra banda de mentirosos a lo largo de 502 años han enseñado. Que hay que trabajar con temor y con temblor por nuestra salvación. Que tenemos que esforzarnos. Que no podemos pensar que ya estamos definitivamente salvados. Y así también Romanos 2, del 1 al 8, nos enseña exactamente la misma verdad. Por eso, no tienes excusa quien quiera que seas. Tú, protestante, no tienes excusa. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas. ¿Cómo te gusta condenar a los católicos, no? ¿Cómo te gusta calumniar y acusar falsamente a los católicos y llamarnos idólatras, paganos, lamellezos, chupayesos? A ti que juzgas, eres juzgado tú mismo y eres condenado, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios, dice San Pablo, es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Las obras. Y te figuras, tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios, porque el que tienes fe, gloria al Señor, aleluya, o desprecias tal vez sus riquezas de bondad, de paciencia y de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Los protestantes no creen que se necesite la conversión, basta la fe. Por la dureza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios. Ojo a esto, el cual dará a cada cual según sus obras, no según la fe, según sus obras. A los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los protestantes, a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Hay 10 parroquias cerca de sus casas en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Knoxville, en la parroquia Todos los Santos All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios: en Athens, en la parroquia Santa María a la 1 de la tarde, en Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde, en Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde, en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost a las 2:30 de la tarde,
en Maynardville, en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana y en Madisonville, en la parroquia San José Obrero a las 12:30 del mediodía. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con la manito arriba, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Moviendo el piecito, yo le canto y yo le danzo a mi Señor. Facebook page. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook La Cosecha DOK para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. Le canto y yo le danzo y le doy mi corazón, mis alegrías, mis trabajos, yo le entrego todo lo que soy. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885. 865-986-9885. También les anunciamos el horario del Sacramento de la Confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Anuncios de próximos eventos, por favor, ver La Cosecha. Entonces, estos pasajes a la luz del Espíritu Santo, interpretados en la iglesia que es columna y fundamento de la verdad, nos permiten reconocer una enseñanza, una doctrina muy diferente a la de los protestantes en todos estos changarritos, en todas estas iglesias piratas que son en realidad sucursales del infierno, porque allí está el demonio trabajando incansablemente para perder a muchas personas del camino de la verdad y por tanto de la vida eterna. La invitación entonces, hermanas y hermanos, es a que sigamos fieles a la única y verdadera iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, que sigamos creciendo en nuestra fe, que sigamos aclarando nuestras dudas, que vivamos esta fe que hemos sido bendecidos de recibir, que la transmitamos a otras hermanas y hermanos que están en necesidad, que no nos conformemos con saber lo que ya sabemos, sino que busquemos siempre saber más para ayudar a muchas personas a salir de la oscuridad y del error. La invitación es a que vivan los sacramentos, que vayan a la Santa Misa, a la parroquia a la que les quede fácil asistir, que no se pierdan este regalo maravilloso de la Eucaristía semana tras semana, que se acerquen con frecuencia a la confesión, que oren en familia, que tengan también ustedes su propio momento de oración personal, que lean y mediten en la palabra de Dios, que practiquen la caridad, que como vemos es necesaria para la salvación. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en
creciendo juntos en nuestra fe católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.